Queremos contarles que cumplimos 1 año de viaje. ¡Sí! Y sí, ya hace 1 año que estamos rodando con nuestra casita con rueda, que es una Renault Trafi del 98, como ya muchos la conocen. E foi año espetacular. Yo creo que fue el mejor año de mi vida. Porque, mira eso, mira lo que tengo. No, eso es fabuloso. La verdad es una mezcla de emociones, de sensaciones tremenda. ¿Por qué, amor? Ai, se passou coisas, sabe? Sem pequenos obstáculos, creio que hace parte do viagem. Você há de tê-lo sim ou sim para superá-lo e, bueno, chegar onde chegamos e de onde queremos estar. Pero como Ronnie dice, 1 año, este año de viaje hemos vivido tantas cosas que pareciera que fueran sido... Ah, não, 10 anos. Ou seja, o que eu vivi esse ano equivale a 10 anos se eu tivesse mi trabalho fijo. Não, havia conhecido menos pessoas. Todo comenzó en ese 28 de febrero saliendo de Plaza Irlanda del 2024. Estábamos allá y mi hermana solita nos estaba despidiendo porque todos los demás estaban trabajando. De hecho, ella también, solo fue en su... Ah, isso na horita. Una horita de almuerzo, nos despidió y nos salimos como a las 2 de la tarde. Y agarramos el ruta muy emocionados. Estamos ahí. Oh, el coração a mil. 60 kilómetros después, ¿qué pasamos? Ah, o primeiro obstáculo já estava aí na porta. Ou seja, não havíamos nem salido aún, praticamente. E, bueno, el termostato se me travou, a temperatura subiu. Como que explico para minha companheira que se soprou junta? Que foi isso que passou em minha cabeça. Pero de verdade não foi. Eu criei valor, cheguei hasta Ash e disse, nega, creio que passou algo muito malo e, bueno, vai ser trabalhoso. E ela me deu, mira, se podemos seguir adelante, qualquer coisa não é trabalhosa. Tudo é possível. Eu, já está. Já está. Yo le proponemos, amor, podemos rodar un poco más, bueno, Sí. para adelante, Adelante. vamos, para atrás no hay vuelta atrás. Bueno, al final pude arreglar, É o ¿no? termostato. Fue el termostato, lo acomodó rápido y llegamos a nuestro primer destino, que fue Campana, un lugar muy lindo. Estuvimos recorriendo por 3 semanas acá en Argentina. Ai, que lindo, pai. Y nos vinimos para Brasil, que es donde estamos ahora. Ahora en nuestra primera frontera, el cruce para acá, para Brasil. Era una mezcla de emociones fuertes, ¿no, amor? Ai, claro. Era un país nuevo para mí y un idioma nuevo. Yo de verdad tenía muchos nervios, no sabía si los brasileños me iban a entender, porque yo entendí un poquito el portugués, pero no hablaba nada en portugués. Hoy ya estoy hablando un poquito mejor. Ai, sim, todo um expert. Tens um chamuyo em português. Mucho. Bueno, hicimos el papeleo, todo chévere en la frontera. ¿Y qué pasó? Ai, não passou nada, foi super fácil, de verdade. Podemos haver passado com o que seja, porque não revisam nada. Ou seja, de verdade, ou seja, a nós outros, ao menos, foi retranque. Passamos com a caminhoneta, não pediram papeles, nada. Melhor, saindo da Argentina, sim, pediram os papeles. Sí, sí. Entrando em Brasil, nada. Ou seja, solamente DNI nuestro y Y ya ya. está. De la Fue camioneta, nada. Fue tranqui, fue tranqui. Hicimos ahí noche, después seguimos ruta. El caso es que conocimos un par de ciudades acá en frontera por la parte de Brasil. Estábamos a 200 kilómetros conociendo las hermosas rutas de acá, que son mucha subida, mucha baja, mucha subida, mucha baja. Bueno, en fin. 200 kilómetros y ¿qué pasa, amor? Ai, aí vem o primeiro obstáculo em Brasil, que foi a bomba injectora. Ou seja, já é algo mais complexo, delicado. Isso se passou às 6 da tarde, em um dia já estava escuro, porque fazia frio, em uma serra. Ou seja, havia monte de um lado, monte do outro lado. Pero, por sorte, a magia se passou. Salió um senhor, Joaquim, muito buena onda, um ángel.
dueño de la finca. Y bueno, quedamos allá 15 días, bebiendo vino, comiendo carne, o sea, la pasando bien. 15 días hasta que llegara la pieza. Claro, porque, o sea, nosotros rescatamos mucho de eso, que fue nuestro primer obstáculo grande, porque era algo que no podíamos resolver nosotros, estábamos en medio de la nada, pero justo, la magia del viaje es tan linda que nos puso enfrente de la casa de ese señor. O sea, fue justo ahí en esa finca, no fue 100 metros para adelante o 100 metros, fue justo en su puerta. Ahí el señor salió, nos brindó apoyo, al día siguiente igual, fuimos con él a llevar la pieza, esto, lo otro. Y bueno, mientras la esperábamos por Mercado Libre que llegara, el señor re buena onda, Ronnie pobre tenía los... ¡Ay, me quedaba rojo, colorado, vino, no, ya está! La pasamos re bien con el señor Joaquín allí. Es un amigo, hasta Betty. hoy hablamos con ellos. Y sí. Bueno, ahí seguimos ruta, pasamos por Porto Alegre, llegamos a nuestra primera playa Torres. primera playa brasilera. Y yo Río no Grande. conocía. Río Grande del Sur, estamos hablando. Ah, Torres. Aún es sur. Ay, linda, qué playa maravillosa. Y también otro inconveniente, en Torres no aceptaban motorhome. O sea, ojo, que en viaje de motorhome, Torres es algo complicado. Sí, no aceptan motorhome. Nosotros corrimos con la suerte de estar 2 días sin que nos dijeran nada, Hasta el fin de... pero el fin de nos tocaron la puerta y nos dijeron que teníamos que buscar un estacionamiento, un camping, una estación de servicio. Bueno, nos tuvimos que alejar de cerca de la playa, como a 13 cuadras, conseguimos un estacionamiento de un supermercado y nos quedamos ahí como una semana. O sea, es posible igual. Pero ahí desbloqueamos nuestro nivel de ventas en la playa, porque hasta ese entonces no habíamos vendido nada. Para los que no saben, actualmente nosotros nos mantenemos en el viaje vendiendo artesanías que hacemos nosotros mismos, pulseritas, collares, trencitas. Y bueno, hasta allí no habíamos vendido nada. No. O sea, había esa duda aún. ¿Será que vamos a lograr? ¿Será que vamos a sobrevivir de la arte? ¿O no? De acuerdo, agarramos una maderita que teníamos ahí en la furgo, que hasta tenía un hueco. La pintamos con el color que teníamos. Y nada, pusimos ahí unos pulseritos, unos poquitos inciensos y salimos. Y bueno, a patear playa. Yo le dije a Ronnie, amor, no, sal tú, porque yo no sé hablar portugués, o sea, tienes que ofrecer tú. Y ahí él ofreció como 4 o 5 veces. Sí, después de la sexta persona, ella tomó la lideranza y salió. Y se le fue, de verdad, me impresionó. De verdad. Un aplauso, así que lo merece. Vendimos ese día 80 reales, me acuerdo 80 clarito. 80 reales la primera. 80 reales, por acá le puedo su equivalente en dólares. Era alguito para la primera vez de venta, que nunca habíamos vendido artesanías en la playa. De manguera donde sale. Este manguero, o sea. Terminamos nuestra estadía en Torres con exitosos días de ventas. Y agarramos ruta, seguimos, pasamos por hermosas playas de acá de Brasil, Ibituba, Guarda de Embaú. Ay, sí, me encantó, recomendadísimo. Ahí vamos a Florianópolis, donde nos conseguimos, en Florianópolis, todos los argentinos van para allá. Sí. En Florianópolis nos quedamos un mes. En Florianópolis pasaron cosas. Ay, sí, se armó una caravana. Armamos nuestra primera caravana viajera. Amigos que ya hoy en día son amigos del alma. Siguen siendo amigos. Hermosa la caravana que se armó allí. También en Canasvieras agarramos nuestra primera grúa, ¿te acuerdas? Ay, sí. Se nos salió otra vez el retén de la bomba inyectora. Bueno, la grúa nos llevó a Canasvieras, que estaba ahí cerquita. Nos quedamos allí, mandamos a arreglar la bomba a un bombista que a profundidad. Con eso nos quedamos un mes en Canasvieras esperando la bomba, pero sensacional. La pasamos súper.
No, en Caras Vieiras se pasa súper. Vimos delfines, seguimos comiendo choripán, igual en Argentina, ¿no? Comimos nuestro primer chorizo a la pomarola. Ay, sí. En Brasil, argentinos haciendo los chorizos a la pomarola, cosa que nunca pasó en Argentina, ¿eh? Bueno, armamos esa caravana, la pasamos re bien allí. Arreglamos todo lo que teníamos que arreglar y salimos rumbo otra vez a la ruta. Destino São Paulo, Peruíbe. Ay, otra vez pasó cosas. Creo que eso ha sido la experiencia más marcante en nuestro viaje, que lo cantamos mucho. Son los temitas mecánicos, que no sé, o sea, arreglamos algo y bueno, aparece otro y cada vez más agravante, un poco tenso, ¿sabe? Hablo así con risas porque, bueno, me toca esto, ¿no? Me toca llevarla bien porque al contrario, no sé, no es que va a ser arreglar con mala onda, por el contrario, ¿no? Se pone más tensa la cosa. Y bueno, también ya lo pasamos, ¿no? Ya. Igual esto fue muy bueno, que fue una otra grúa que echaba un paro de la nada, o sea, era una grúa particular, echaba un paro de la nada. ¿Y qué pasó, nega? Yo le digo a Ronnie, amor, no podemos agarrar una grúa, no tenemos No hay plata. Viene él corriendo y me dice, nega, es chabón, va a Curitiba y va a buscar un auto allá, dice que nos lleva por 100 reales, que es nada, ni el gasoil costaba 300 kilómetros. 300 kilómetros arriba de una grúa prácticamente gratis, de carona. Claro, carona, Bentón. Y había peajes, o sea, también no pagamos peajes. Cuando llegamos a Curitiba, el chico nos dijo, se nos cayó acá el negocio, podemos llevarlo, y hasta Minas, podemos llevarte el centro del país. 1000 kilómetros más. Sí, ¿no? 1000 y algo. Si quieres te dejo en Minas. No, bueno, nosotros no íbamos a Minas. No, está bien. Pero aprovechamos 300 kilómetros más y nos dejó entrando a la 101. Exacto, entrando a la 101. Nos quedan 50 kilómetros para llegar a la primera playa de ahí, de São Paulo. La que queríamos, ¿no? Sí, la que queríamos. 50 kilómetros. Bueno, la grúa nos llevó al final 600 kilómetros. Una cosa de locos. El chico re buena onda. Que se paró solo, que se ofreció solo. No, de verdad, genial. Es una magia, de verdad. Sí, seguimos diciendo la magia del viaje. Terminamos de llegar a Peruíbe, gracias a muchos ángeles del cielo que nos ayudaron a llegar ahí. Fue toda una aventura llegar a Peruíbe, pero llegamos, arreglamos lo que teníamos que arreglar, nos encantó Peruíbe. Y seguimos, teníamos que hacer mi renovación, porque ya iba a cumplir 3 meses acá en Brasil, y tenía que hacer la renovación de la estadía. Pasaron así. Rapidísimo, sí. Bueno, llegamos a Santos, hicimos la renovación, todo salió bien, nos quedamos en Santos 2 semanas y allí también conocimos unas personas increíbles que nos encontramos vendiendo en la playa, 2 mujeres, la mamá y la hija, la mamá de 90 y pico, y la hija de 70 y pico. Y ellas viajaban en combi, venían, nos recibieron en su casa, hicimos un almuerzo, una cena, espectacular. Hermosas personas, la pasamos re bien también con ellas. Sí, claro, la comimos divino. Torta de tapioca, hace años que no comía. Ni hablar, les cuento que la comida acá en Brasil, una delicia espectacular. Comemos tapioca todos los días, que es una especie de ahí de harina de mandioca que se hace como un tamalito y le puedes rellenar con cualquier cosa, me encanta. Ay, azaí. Ay, qué rico heladito. Divino el azaí también. Un tiempito después llegó mi cumpleaños en junio y la pasamos en Ilhabela. Era un destino que queríamos conocer, una isla hermosa, y bueno, yo le dije a Ronnie, vamos a pasar mi cumpleaños ahí, fuimos y pasamos
un día hermoso de playa, compartiendo con amigos también que nos habían encontrado la ruta. Y bueno, seguimos ruta, conocimos muchas playas de São Paulo, llegamos a Ubatuba, que en Ubatuba nos graduamos como vendedores, ¿no? Ya subimos de nivel, o sea, rompemos el techo allá. Ya teníamos un mejor manguero, ¿no? Mejor de artesanía, ventas, sí, ya había otra artesanía. Allí aprovechamos las vacaciones de los nenes, que eran 15 días y vendimos muy bien. Y estaba espectacular porque justo íbamos a agarrar ruta para el interior de Brasil para empezar a salir de Brasil y también conocer de dónde es Ronnie. Sí, mi gente, ya hacía, ¿qué? 7 años que no veía a mi gente, mi pueblo. Conocí los amigos de Ronnie de la infancia, allá en Cajubí, en Barretos. Bueno, teníamos que tomar una decisión porque se nos estaban acabando los días acá en Brasil y decidimos quedarnos. Nos encantó Brasil, bueno, Ronnie obviamente sí. de su país. A mí me encantó, yo quería disfrutarlo un poco más, así que hice la residencia. Nos tuvimos que quedar un tiempo más en el interior, al final fueron 3 meses. Pedí la cita de la residencia y mientras llegaba el día de la cita, porque demoró como 2 meses más o menos, nos fuimos a Barretos a trabajar, a tener un trabajo común. Ronnie cumplí horarios. Ronnie fue albañil, yo fui moza o mesera. Tuve que aprender más el portugués, ¿no? Una buena experiencia, un mes de trabajo, cumpliendo horario, trabajando 8, 10 horas, 6 días de la semana, pero fue una buena experiencia. Sí, fue un recordatorio que, no, chicos, es mejor no laburar para los demás, andar para la playa, seguir con la artesanía, que es el mejor. En nuestra opinión, sí, respetamos la opinión de cualquiera, pero obvio. bueno, trabajamos un mes y dijimos nada, volvemos a la playa a vender nuestras artesanías, que para nosotros es mucho mejor. Sí, no es que ese trabajo está mal, no está mal. Yo laboré de albañil muchos años. Lo que está mal es tener que cumplir los horarios, o sea, sempre tener que dar un cachito más, llegar un poco más temprano. Esa presión del jefe también. El ambiente, ¿viste? O sea, acá hay otro aire en la playa, ¿viste? Otra sensación, hay naturaleza. Y laborando en la ciudad no se ve esto, no hay. Y hace falta, mucha falta. La pasamos hermoso con todos los amigos de Ronnie del interior. Gracias. Muchachos, les mandamos un beso, que nos aguantaron todos esos meses por allá. Terminamos esa estadía hermosísima allá en el interior, volvimos al litoral paulista y esta vez conocimos un nuevo estado, ¿no, amor? Sí, en Río conocemos nuestra primera maravilla del mundo moderno. Espectacular, la pasamos en Río, el Cristo hermoso, la ciudad espectacular, pasamos unos días hermosos allá. Y luego nos fuimos a Bucios a encontrarnos con las primeras amigas viajeras que nos hicimos. Allá de Floripa, de Canasvieiras. Fuimos a pasar Navidad con ellas, la pasamos genial también, en familia, nos encantó, pasamos unos días muy, muy lindos. Y después de estar un tiempo allá en Bucios y Cabo Frío, ahora estamos volviendo otra vez porque queremos recorrer Argentina. Pero aún seguimos acá en Brasil, ¿eh? Estamos cerquita de Paraty con un amigo, Raúl. Muy querido, que nos hicimos amistad también en Floripa. O sea, las personas que conocimos allá tenemos contacto hasta hoy y nos conectamos en algún momento. Sí, Raúl nos dijo que pasáramos por acá, él está mientras tanto alquilando una casita acá para él y bueno, nos prestó ducha, baño y bueno, nos está siendo de mucha ayuda acá, tan bello él. Hemos pasado lindos momentos acá también con ellos. Ahora terminaremos de pasar un par de meses acá en Brasil para terminar la temporada, aprovechar de vender al máximo y volvernos, ¿no? Ya sea argentino como se debe seguir el viaje,
¿no? Que el viaje no hay fecha para se acabar. Y yo rescato de verdad muchas cosas lindas de este año de viaje. Primero que me parece que ha sido más de un año, ha sido genial. Hemos pasado muchas cosas mecánicas también, eso lo ha como que complicado un poquito, pero nosotros siempre queremos resaltar lo bueno de este viaje. Y para mí una de las cosas hermosas es las personas que nos hemos encontrado en el camino, todos esos encuentros que hemos tenido con ellos. Cuando salí a viajar no pensé de verdad que había tanta gente buena en este mundo. Y por lo menos acá en Brasil todas están concentradas acá, no sé. Porque acá nos han tocado personas maravillosas que hemos podido compartir con ellos. Hemos aprendido muchas cosas de ellos. Y también esas personas que nos encontramos que quieren hacer este viaje también, que quieren viajar de motorhome, esas personas también conectan con nosotros. Es muy lindo. Para mí lo que yo más rescato del viaje son las personas que conocemos, que me encanta conocer personas nuevas, lindas y maravillosas. Y el viaje cada día un aprendizaje. O sea, hoy soy conocido como artista, o sea, estamos allá expondo nuestro trabajo y siempre pasa uno con muy buena onda y habla, artista, mis felicitaciones, que lindo trabajo. Y yo sé que habla de buena onda porque aún me faltan muchos niveles, pero se siente bien, ¿viste? Y era algo que teníamos un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo vamos sobrevivir? ¿Sabes que es posible? Y bueno, hasta ahora, hasta estoy más gordito, o sea, vamos bien. Como mi compañera dijo, hay más gente buena que mala. Hasta ahora, solo gente buena, ninguna mala. Y ojalá que siga así. ¿Y seguirías eligiendo viajar? Ay, sin duda. Esto creo que no debía, o sea, sin duda, no cambio la vida que tengo hoy por la vida que tenía antes. No digo que mi vida era mala, pero digo que mi vida ahora es fabulosa. Ou seja, independente do que passe, pelo que aconteça, é só não pensar qual será a próxima praia, qual será a próxima pessoa buena que vai conhecer, na comida diferente que vão me apresentar. Ou seja, é algo, uma incógnita muito buena e tenho curiosidade e quero seguir viajando. Queremos darle las gracias por acompañarnos este año maravilloso de viaje. El primero de muchos. Y sí, y para los que aún no lo han hecho, pueden suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirnos en este maravilloso viaje que va a ser por mucho tiempo. Gracias, mi niña.